días, iglesia, familia, Casa de Vida y Paz. Estamos muy contentos esta mañana porque una vez más podemos comprobar la misericordia de Dios. Y tú y yo somos testigos de que siempre se muestra a nuestro favor. Y gracias al Señor por eso. Ahí donde estás, levanta tus manos y dile: gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor y tu misericordia. Hoy no queremos hacer otra cosa más que adorar a nuestro Rey, exaltar a nuestro Dios y hacer cumplir la palabra que dice en Salmo 145, versículo 3, dice: porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Amén. Yo quiero invitarte que busques en tu Biblia, en el libro de los Salmos, libro de Salmos, capítulo 46, el versículo 1. Y esta es una realidad en nuestra vida. Esta es nuestra esperanza. Él es nuestra esperanza, Él es nuestra necesidad. Él lo llena todo en todos. Dice el versículo 1: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Amén. Gracias, Dios, por siempre ser nuestro sustento. Eres nuestra esperanza, Señor. No me sostén. Dios es nuestro amparo y fortaleza, pronto auxilio en las tribulaciones. Haz una realidad en tu vida hoy. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca la lucha es hallar poder. Si tú vas conmigo, guerra lista muerte. Levanta tus manos y dile al Señor: mi sostén es Jesús. Siempre, Nunca en la lucha desmayar podré. eres mi fuerza, Señor.
es Jesús. Nunca en la lucha desmayar podré. Ese es tu amor, Señor. Ese es tu verdadero amor, Jesús, que nunca cambia. Eres el mismo de ayer, hoy y por siempre y por los siglos. Eres grande, Señor. Gracias por tu protección. Gracias por tu cuidado en nuestras vidas, Señor. Gracias porque podemos decir: hasta aquí Jehová nos ha ayudado. Señor, siempre ha sido nuestro sustento y queremos que siempre lo sea, Señor. No queremos depender de nadie más, queremos depender solamente de ti. Queremos estar en tus brazos de amor. Queremos refugiarnos en ti, Señor. Tú que eres nuestro escondedero, eres nuestra torre fuerte, Señor. Nunca fallas, eres por siempre. Tú eres quien dice ser. Eres el Dios infinito, el Dios verdadero. Porque tú eres fiel, porque tú eres real. Nadie es como tú. Hoy adoramos tu fidelidad, exaltamos tu fidelidad, Señor. Nadie hay como tú.
siempre has sido fiel. Ahí donde estás, si estás sentado, ponte de pie y dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Aplaude su fidelidad, su grandeza. Él siempre cumple sus promesas. Él es fiel y por siempre lo será. Amén. Quiero invitarte a que una vez más abras tu Biblia en el libro de los Salmos, ahora en el capítulo 36. Capítulo 36, los versículos 6 al 8. Ya lo tienes y dice la palabra de Dios: tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Versículo 7, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Esto hacemos hoy y queremos hacerlo siempre, ampararnos bajo las alas del Omnipotente, del Dios Altísimo, del Dios que nunca falla. Y el versículo 8 dice: serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás de la torrente de tus delicias. Ese es nuestro Dios, es nuestro Rey. Te adoro.
fidelidad es para siempre, para siempre. Es tu amor, Señor. Gracias, Jesús. Hoy cumplimos con la función la cual nos has creado, que es adorarte, Señor, exaltarte con nuestra vida entera, como lo acabamos de cantar, Dios. Hoy declaramos tu fidelidad, hoy proclamamos tu fidelidad, hoy exaltamos tu fidelidad, Señor. Hebreos capítulo número 12, versículos 1 y 2. Dos versículos fascinantes, preciosos, muy conocidos, bastante predicados, muy repetidos por su servidor. Hebreos 12, 1 y 2 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, ¿qué debemos hacer? Despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, poniendo nuestros ojos, o puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Oremos. Señor, te doy gracias por esta palabra, por esta maravillosa invitación que hoy nos haces. Te bendigo, Señor, porque tu Espíritu Santo ha diseñado un plan perfecto para que nosotros andemos en él, y ahí nos guía, haciéndonos seguir tus pisadas, Jesús. Te agradezco mucho por esta palabra, por la Biblia, porque esto nos da orientación en nuestras decisiones, nos da vida para nuestra alma, es alimento y fortaleza para nuestra vida cristiana. Y hoy te quiero pedir que esto precisamente hagas en cada uno de nosotros, que a través de tu palabra alimentes nuestra fe. Espíritu Santo, abre nuestros oídos, destápalos si alguno los tiene tapados, estos oídos espirituales, para que oigamos tu voz. Aclara nuestra mente, que no esté nuestra mente ocupada, afanada, torcida, o pensando en otras cosas, o lanzándonos tras otras ideas. Señor, que nuestra mente esté sujeta a tu voluntad, para que lo que oigamos lo podamos entender como tú quieres que lo entendamos. Pero sobre todas las cosas, danos un corazón sencillo, sensible, que podamos percibir tu llamado, no solamente el conocimiento de tu palabra, sino tu voz llamándonos y llevándonos a donde tú quieres llevarnos. Señor, hoy nos disponemos delante de ti, te pedimos que tu Espíritu Santo esté con nosotros, Señor Jesús. En tu nombre hemos orado. Amén. Hebreos 12, 1 y 2 hablan de perseverancia. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia, hipomoné, con constancia, corramos, constancia, la carrera que tenemos por delante. Corramos con constancia, poniendo nuestros ojos en Jesús, como el autor y consumador de nuestra fe. Esto es perseverancia, correr con constancia, fijándonos una meta, poniéndonos un objetivo, teniendo una motivación que es nuestros ojos en Jesucristo, que anima, motiva, hace crecer, genera y culmina nuestra fe. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Hebreos 12, 1 y 2 nos llama a la perseverancia. Correr, vivir con constancia, con nuestros ojos puestos en Jesús. ¿En qué debemos de perseverar? ¿En correr? ¿En qué debemos perseverar? En no dejar de correr, ser constantes. ¿En qué debemos perseverar? En seguir poniendo nuestros ojos en Jesucristo. Creo que es el mismo mensaje que el apóstol Pablo le da a la iglesia a los filipenses. Si me acompañas allá en el capítulo número 3, los versículos del 12 al 14, también el tema es la perseverancia. Pablo usa aquí ahora no el término correr o constancia, sino usa proseguir. Dice así Filipenses 3, 12, 13 y 14: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto,
sino que prosigo. O sea, todavía me falta, pero yo prosigo, persevero, por ver si logro agarrarme de aquello para lo cual fui también agarrado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Lo mismo de Hebreos 12, despojándonos de todo el peso y el pecado que nos asedia, olvidándonos de las cosas que han quedado atrás y extendiéndome a lo que está delante. Otra vez Pablo confirma: prosigo, soy perseverante, prosigo, no dejo de correr hacia la meta, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios a través de Cristo Jesús. Prosigo, corro, soy constante. Esto habla de perseverancia. En palabras de Jesús, Mateo capítulo número 10, versículo número 22, cuando está hablándoles de los sufrimientos que van a tener como sus discípulos en este mundo, Él menciona esto tan importante, un principio del mismísimo Maestro. Mateo 10, 22 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. No se espanten cuando esto suceda, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Jesús dice: hay que perseverar. ¿Quieres la vida eterna? Hay que perseverar. No ganas la vida eterna perseverando, no, la vida eterna es un regalo que se recibe por gracia, pero una vez que lo recibes, entonces comienzas a correr con constancia porque amas a Dios, porque has recibido su amor en tu vida, y entonces el que persevere en Cristo hasta el fin, este será salvo. Casi palabras idénticas más adelante en Mateo capítulo 24, cuando Jesús habla de las señales del fin, del final de los tiempos. En el versículo número 13 Jesús dijo: mas el que persevere hasta el fin, otra vez, este será salvo. Perseverancia, perseverancia, señores. Para que algo dure se requiere perseverancia. Para que tu experiencia con Dios no sea una llamarada de petate que se enciende rápido y se apaga rápido, se necesita perseverancia. Para que puedas mantenerte en la vida cristiana se necesita perseverancia. Para que los planes de Dios sean bien cumplidos en tu vida requerimos perseverancia, no dejar de correr, ser constantes en la carrera que tenemos por delante, poner nuestros ojos en Jesús, proseguir a la meta y no dejar de proseguir, porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. La perseverancia, la constancia, firmeza, entereza o como le queramos llamar, no es otra cosa que persistir, perseverar, mantenerse en algo, en un mismo estado de ánimo o en una misma persecución de algo. Eso es perseverancia. Alguien ha dicho: yo no dejaré de trabajar en mi cuerpo hasta que baje 10 kilos. Bueno, hasta que llegue a esa meta, esa persona tiene que persistir en ese mismo ánimo de lograr bajar esos 10 kilos. Cuando hablamos de profundizar nuestra relación con Dios, sucede lo mismo. Tenemos que aprender a perseverar, a persistir, a no perder nuestro ánimo de querer profundizar con Dios, de amar a Dios, de seguir sus mandamientos. Así como el primer día que nos rendimos a Cristo y Él perdonó nuestros pecados y Él derramó su gracia sobre nosotros y nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por el derramamiento de su sangre, por el lavamiento de su espíritu, por la palabra, lo que Pablo escribe a Tito. Así nos salvó el Señor. Desde ese día en que Él nos salvó, nosotros comenzamos a tener un ánimo de querer más de Dios, de querer anhelar más en una relación más profunda con su Espíritu Santo. Pero no debemos de perder ese ánimo. Debemos persistir, perseverar, no dejar de correr, ser constantes, poner nuestros ojos en Jesús, proseguir, porque el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hay muchas cosas en la vida que requieren perseverancia. La culminación de una serie de estudios o de una carrera profesional por la universidad requiere perseverancia. El buen estado físico en el que alguien quiere estar necesita perseverancia, porque cuando uno deja de perseverar puede perder ese ánimo, pero puede perder el objetivo, la meta. Cuando hablamos precisamente de perseverancia,
Estoy hablando de la vida cristiana, porque la vida cristiana requiere perseverancia. No puedo ganarme la salvación. No es a través de obras que yo alcanzo a salvar mi alma. No, la salvación se recibe por gracia a través de la fe en el sacrificio de Jesucristo. Él derrama de su amor sobre tu vida, perdona tus pecados, te hace una nueva criatura, te da un nuevo corazón. Pero a partir de entonces necesitas aprender a seguir el ejemplo de Cristo. Y el ejemplo de Cristo podemos presentarlo como un ejemplo de perseverancia. La vida cristiana requiere perseverancia. La iglesia primitiva nos dejó ejemplo de esto. Los primeros discípulos de Jesús, una vez que Jesús murió en la cruz, resucitó al tercer día y comenzó a presentárseles resucitado a sus discípulos. Antes de ascender, Jesús les había dado algunas órdenes y les había dicho: no se vayan de Jerusalén hasta que venga sobre usted el poder del Espíritu Santo, para que puedan vivir la vida que yo he venido a compartir con ustedes, para que puedan permanecer siendo mis testigos. Y entonces, ¿qué hizo la iglesia primitiva? ¿Qué hicieron los primeros discípulos? ¿Qué hicieron los primeros apóstoles? El libro de los Hechos, en el capítulo 1, quiero que me acompañe ya, porque voy a moverme un poco en el libro de los Hechos. En primer lugar, ¿en qué perseveraban los discípulos? En el versículo 14 del capítulo número 1, cuando Jesús dijo estas palabras finales, ascendió y no le vieron más. ¿Y qué hicieron los primeros discípulos? Creo que habían oído bien, habían entendido bien con respecto a las palabras de Jesús: el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Y qué hacían los discípulos? Hechos 1:14. Todos estos discípulos perseveraban unánimes. ¿En qué? En la oración y ruego con las mujeres, María la madre de Jesús, y con sus hermanos. Perseveraban en la oración. Los primeros cristianos, la iglesia primitiva, eran un grupo de personas que perseveraban en la oración. Una de las cosas que más hace falta hoy en la iglesia del siglo XXI es la perseverancia en la oración. Quizá hemos aprendido a perseverar en algunas otras cosas o en algunas otras áreas, pero parece que la oración poco a poco ha ido perdiendo interés para la iglesia. Pensamos que la vida cristiana se trata de conceptos o de ideas renovadoras con respecto a la voluntad de Dios. Y probablemente así sea. La palabra renueva nuestro entendimiento, pero nos va a renovar a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, y que permanece para siempre, porque la ley de Jehová no cambia. Cambiarán los estilos, cambiarán las formas, cambiarán algunas ideologías, pero la voluntad de Dios para nosotros no cambia. Y bien haríamos nosotros en hacer lo que hicieron los primeros cristianos: perseverar en la oración. Si tú quieres perseverar en tu vida cristiana, si quieres mantenerte prosiguiendo hasta alcanzar la meta, deberás mantenerte y deberás perseverar en la oración. Esto hacía la iglesia primitiva, esto aconsejaba el apóstol Pablo: orad sin cesar. Esto nos recomendó Jesucristo, enseñándonos parábolas, enseñanzas de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesús nos habló de que debemos velar y orar para que no entremos en tentación. Entonces, ¿de qué debemos nosotros agarrarnos? ¿En qué debemos perseverar? ¿Cuáles son las cosas que el Señor está demandando de nosotros? Primero, debemos perseverar como la iglesia primitiva en la oración. En segundo lugar, capítulo número 2, versículo número 42. Acompáñenme allá al final de cerca del final del capítulo 2, donde dice que perseveraban los primeros cristianos, la iglesia primitiva, perseveraban no solo en la oración, sino también perseveraban en la doctrina. Y luego viene una serie de cosas en las que perseveraban. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, o sea, congregarse, en el partimiento del pan, o sea, ser generosos, y en las oraciones. La iglesia primitiva perseveraba en la doctrina. ¿Cuántos problemas ha tenido el cristiano o la gente de hoy para acercarse a Dios, para acercarse a Cristo? Porque hay tantos grupos cristianos que opinan diametralmente opuesto,
que opinan unos una cosa, otros opinan otra cosa completamente diferente, pero no hay pierde cuando tú perseveras en la doctrina de los apóstoles, es decir, en la palabra de Dios. No te perderás, porque la Biblia es una lámpara para que tú puedas avanzar, para que puedas proseguir con éxito, para que puedas correr con constancia, poniendo los ojos en Cristo. La obra de Cristo se nos platica aquí en la palabra. He ahí la importancia de perseverar en la palabra, en la doctrina. Sí, en la oración, muy importante perseverar en la oración para no entrar en tentación, pero también muy importante perseverar en la doctrina para no perder el rumbo, para no desviarnos del camino. La iglesia primitiva perseveraba en la oración, en la doctrina. Más adelante en el capítulo número 13 del mismo libro de Hechos, en el versículo 43, repito, capítulo 13, versículo 43, estoy en el libro de los Hechos. Dice: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían. ¿De qué? ¿A qué convencían los primeros cristianos, a los primeros que agarraban el evangelio, que abrían su corazón a Jesús? Los invitaban y los persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Debemos aprender a ser perseverantes en la gracia de Dios. Entiéndame esto: perseverar en la gracia es cada día reconocer que todo se lo debemos a Jesucristo. Nada de lo que tú tienes, ninguno de tus logros espirituales ha sido por tus fuerzas ni por tus méritos. Todo se lo debemos a la obra de Cristo y a su gracia derramada sobre nuestros corazones. Cuando tú te encuentras con la gracia de Dios y la gracia de Dios te llena el corazón, entonces debes aprender a perseverar en la gracia, a no ir avanzando en la vida cristiana y al avanzar hacerte religioso y pensar que los demás van comenzando. Yo merezco más. Nadie merece nada. Todos lo que merecíamos era la muerte, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios fue su gracia, fue salvación y vida eterna para ti y para mí. Y ese es el mensaje en el que debemos perseverar usted y yo como creyentes. Todo se lo debemos a Dios. La iglesia primitiva perseveraba en la gracia. Pablo y Bernabé persuadían a los primeros cristianos a que perseverasen en la gracia, que no se confundieran creyendo que había logros que tenían que alcanzar o metas que tenían que cumplir o algunos proyectos que se debían desarrollar, sino el consejo, la persuasión, el convencimiento de Pablo y Bernabé es a que permanecieran, a que perseveraran en la gracia de Dios. Parece que hoy los polos están muy opuestos en cuestión de religión. Por una parte los que abusan de la gracia y por otra parte los que creen que pueden ganar la gracia. Y no es ni la una ni la otra. La gracia se recibe, es un regalo de Dios. Pero cuando la recibes hay que perseverar en ella. No la ganas, la recibes, Dios te la da. Cuando te la da, debes aprender a perseverar en la gracia de Dios. Cada día cuando despiertes, despierta y dale gracias a Dios, porque ese día que te da, te lo da Él. Eso es perseverar en la gracia. Cada vez que dobles tus rodillas, dale gracias a Dios porque tienes una relación con Él. Porque si la tienes, es por la gracia de Dios. Cada vez que vayas a su palabra y descubras verdades espirituales que alimenten tu alma, dale gracias a Dios porque Él quiso revelarnos su palabra y su voluntad por gracia. La iglesia primitiva perseveraba en la gracia. Pablo y Bernabé persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios, que no se convirtieran los cristianos en religiosos o en una religión más, sino que la vida cristiana se trataba de perseverar en una relación personal con Jesucristo. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de los Colosenses, acompáñenme allá en el capítulo número 4. Es lo cuarto en lo que debemos permanecer. Lo primero ya lo he dicho, ha sido el número 1. Capítulo 4 de Colosenses, versículo número 2, Pablo escribe: perseverad en la oración. Esto ya lo hablé, dije, la iglesia primitiva perseveraba en la oración. Y ya hablé, Jesús dijo que teníamos que perseverar en la oración. Pablo una vez más dice: perseveren en la oración. Pero ahora quiero ir a la parte que sigue para ligarlo con el punto número 3 que acabo de mencionar: velando en ella, en la oración, siempre con acción de gracias.
La oración no debe ser usada solamente para presentarle nuestras necesidades a Dios, o un pliego de peticiones que queremos que Dios resuelva o que Dios haga, o una serie de problemas que enfrentamos para que Dios haga algo con ellos. No, la oración también ha sido instituida para que tú y yo aprendamos a perseverar en ser agradecidos. Cuando en una iglesia, cuando en una congregación falta deseo de alabar a Dios, falta deseo de cantar alabanzas y de danzar, es una señal inequívoca de que se ha perdido una pasión por agradecer a Dios por la relación simplemente que ahora tenemos con Él. Tú y yo debemos de perseverar dándole gracias a Dios. Cada vez que nos sentamos a la mesa y tenemos un plato de comida, cada vez que despertamos por la mañana, cada vez que nos vamos a acostar y que Dios ha sostenido nuestras vidas, debemos estar agradecidos. Cada vez que abrimos la Biblia, debemos estar agradecidos. Cuando nos congregamos, debemos estar agradecidos. Cuando vemos a nuestros hijos crecer, debemos estar agradecidos, porque todo se lo debemos a Dios. Y hay que perseverar en ser agradecidos. No basta con que mucho tiempo tú le hayas dicho gracias a Dios y gracias, y ahora digas, bueno, Dios sabe que estoy agradecido. No, debemos perseverar en la oración con acciones de gracias. Acciones de gracias. Acciones, no solo palabras, acciones de gracias. La alabanza, la danza, levantar tus manos, alabar al Señor son acciones de gracias. Es muy triste que la ortodoxia haya matado la gratitud, o haya matado, lamentablemente, la ortodoxia, la liturgia ha matado la forma de exteriorizar la gratitud del pueblo de Dios. Pensamos que tenemos que estar delante de Dios tensos, serios, cuando la Biblia nos enseña que debemos estar alegres, debemos de ser agradecidos. Y acciones de gracias con Dios es lo mismo que cuando le agradecemos a alguien, le sonríes, le das unas palabras, le extiendes la mano, le das un abrazo. Con Dios sucede lo mismo. Hay maneras de darle gracias a Dios, y en esto debemos aprender a perseverar. En la oración, en la doctrina o la palabra, en la gracia, en las acciones de gracias. Y por último, sin hacer una lista exhaustiva, necesariamente tendríamos que pasar mucho tiempo escudriñando la palabra, pero debemos aprender, en quinto lugar, a perseverar en la libertad con que fuimos llamados por medio de Cristo Jesús. Santiago capítulo número 1 es un pasaje muy profundo. Requeriría mucho tiempo para poderlo explicar extensamente o completamente, pero permítame leerle esto y explicarle lo que por este tiempo conviene explicar por el tema de perseverar. La vida cristiana se trata de perseverar. Hay que perseverar, ya lo dije, en la oración, en la doctrina o la palabra, en la gracia de Dios. Debemos perseverar en ser agradecidos, pero también debemos aprender a perseverar en la libertad de la perfecta ley de Dios. Santiago 1:25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, no se confunda, la perfecta ley es la ley de Dios, la Biblia, la voluntad de Dios para el hombre. Dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, o sea, en la palabra, y luego la declara así Santiago, la ley de la libertad. Ahorita voy a explicar por qué. Y luego dice: y persevera en ella. ¿En ella en qué? En la perfecta ley y en la libertad, o sea, o en la libertad de la perfecta ley. No siendo oidor olvidadizo, completo la lectura, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Me llama mucho la atención este versículo, es muy profundo. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. En Cristo Jesús no solamente se recibe gracia y perdón, también se recibe poder y libertad. Alguien diga amén. Yo cuando me acerco a Cristo y Cristo entra en mi vida y comienzo a caminar por fe en Él, no solamente recibo gracia y perdón de mis pecados, sino que también recibo poder y libertad. Libertad y poder, ¿para qué? Para andar en la perfecta ley de Dios, para obedecer la ley de Dios. Alguien diga amén desde casa, porque de esto se trata el recordar. El que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella,
Cristo nos da el poder y la libertad para obedecer. Eso es la perfecta ley, la de la libertad. La perfecta ley, que es la voluntad de Dios. Entiéndame esto, y cuando habla de la perfecta ley, la de la libertad, es esa clase de ley que no estaba escrita o que no está escrita solamente como en el antiguo pacto en tablas de piedra o en pergaminos, sino que el nuevo pacto consistía en que Dios iba a escribir su ley en nuestro corazón. Entiéndame esto es la ley de la libertad, esto es la ley de Dios. La ley de Dios no cambia, la ley de Dios, la palabra de Dios permanece para siempre. Es la misma palabra de antaño y será la misma palabra por la eternidad, porque la voluntad de Dios es perfecta y eso no cambia. Pero cuando habla de mirar atentamente a la perfecta ley, que es la voluntad de Dios, y luego habla de libertad, hay un cambio radical en lo que el hombre entendía por la obediencia a lo que ahora el cristiano entiende por la obediencia. La obediencia antiguamente era un deber que la gente tenía para con Dios. Hoy el cristiano entiende que la obediencia es un resultado de tu amor por Dios. Mientras más amas a Dios, más listo y dispuesto estarás para obedecerlo. Y a esto se le llama el que permanece, el que mira atentamente a la perfecta ley en libertad. Es decir, no por obligación, no por deber religioso, no porque así me enseñaron desde niño, sino que obedezco la voluntad de Dios, que es perfecta, porque amo a Dios, porque tengo fe en que la voluntad de Dios es perfecta. Entonces se convierte en una obediencia voluntaria que es resultado de mi amor por Dios. Y ese amor por Dios viene de que Él me amó a mí primero, y al derramar su amor sobre mí, su gracia sobre mí, yo entonces comencé a amarlo a Él, porque he entendido todo lo que Él ha hecho por amor a mí. Y ahora entonces yo correspondo a ese amor amándole a Él, y al amarle a Él quiero obedecer a su perfecta ley con libertad. No porque alguien me lo imponga, no porque alguien me diga que así tiene que ser. Esto es lo que Santiago quería explicarnos más: el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, o sea, y persevera en ella. O sea, te mantienes obedeciendo a Dios, no porque así debe ser, no porque así tiene que ser, no porque así los demás hacen, los que me rodean, los demás de la iglesia así hacen y yo también tengo que hacerlo, sino que perseveras obedeciendo a Dios voluntariamente por amor, no siendo oidor olvidadizo, sino, como dice Santiago, hacedor de la obra. Entonces serás bienaventurado en todo lo que haces. Mirar atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, es obedecer voluntariamente y por amor la ley de Dios, porque esa ley ya no está escrita en un papel solamente, sino que Dios la ha escrito en nuestros corazones por la presencia del Espíritu Santo. Sabes, cuando el Espíritu Santo viene a ser morada en ti, escúchame bien, no viene solo, viene con un paquete. Él trae la voluntad de Dios, porque Él mismo es Dios, en la tercera persona de Dios. Y el Espíritu Santo entonces, al entrar en tu vida y hacer morada en ti, trae su voluntad a ti. Y al entregar esa voluntad y al estar esa voluntad escrita en tu corazón, comienzas a obedecerla por amor, no por obligación, no por deber, no por religión, sino por amor al Señor. Alabado sea su nombre, porque Santiago nos deja bien claro, y se le llama así la perfecta ley, la de la libertad, porque el creyente desea, no sé si esa palabra sea bastante clara. Ahora el creyente no nada más obedece por temor o obedece por deber o porque considera que eso es lo correcto, sino que ahora el creyente desea. Eso es la perfecta ley, la de la libertad. El creyente ahora desea obedecer, seguir y hacer la voluntad de Dios. Por eso Santiago nos dice: hay que perseverar en esta libertad. Comenzaste, le abriste tu corazón a Cristo, comenzaste a caminar la vida cristiana. No te hagas religioso, no ores por deber, no busques a Dios por obligación, no te congregues porque es lo que tienes que hacer el domingo o cualquier otro día de la semana. No, hazlo porque lo amas. Permanece y persevera en la perfecta ley de Dios con libertad, la de la libertad. De tal manera que la vida cristiana, insisto, se trata, y en mucho sentido, y cobra sentido, se trata o requiere, la vida cristiana requiere perseverancia.
La iglesia primitiva perseveró en la oración, perseveró en la doctrina, perseveró en la gracia de Dios, perseveró en las acciones de gracias, perseveró en la obediencia voluntaria, es decir, la obediencia con libertad a la palabra de Dios. Y sabes, cuando tú perseveras en todas estas cosas, entonces vas a comenzar a ver el poder de Dios manifestado en tu vida y a través de tu vida en otras personas. Por eso el libro de los Hechos está lleno de milagros, está lleno de conversiones, porque mientras la iglesia permanezca y persevere, Dios se encargará de seguir haciendo su obra en nosotros y a través de nosotros en este mundo que tanto lo necesita. Por eso es que quiero terminar con el pasaje que empecé, Hebreos capítulo 12 versículos 1 y 2. Porque es así como se debe correr la carrera cristiana, con perseverancia. Es así como se vive la vida cristiana. Es así como se mantiene tu relación con Dios, con perseverancia. Hebreos 12, 1 y 2 dice otra vez: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos. Para que tú puedas correr con libertad la vida cristiana, si leíste con atención, debes despojarte del peso que te asedia. Ahora mismo, si yo quisiera ir a correr un maratón o una carrera larga, tendría que despojarme de este saco, del cinto, cambiarme los zapatos, quizá quitarme este pantalón que es más pesado, ponerme unos shorts. Debo despojarme del peso y del pecado. En la vida cristiana es lo mismo. Si tú quieres correr con perseverancia, debes despojarte de cualquier peso, de cualquier arrastre que todavía te quiera jalar a las cosas mundanas. Debes aprender a despojarte del peso y del pecado que constantemente están queriendo asediarte, queriendo agarrarte, y entonces podrás correr con constancia. Eso es con paciencia en el griego hipomoné, que significa constancia, perseverancia. Corramos con constancia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Poniendo nuestros ojos en Jesús. Quiero hacer énfasis en esto. Tercero, poniendo nuestros ojos en Jesús. ¿Cómo es poner nuestros ojos en Cristo? ¿Cómo es correr con constancia poniendo mis ojos en Cristo? Creo que hay muchas maneras de aplicar este principio, este mandamiento. Hay que correr con constancia poniendo mis ojos en Jesús. Y yo sé que muchos románticos dirán: sí, hay que correr poniendo nuestra mirada en la meta, que un día le volveremos a ver cara a cara. Sí, y eso es correcto, pero también sería correcto correr la carrera con paciencia, poniendo como ejemplo ante nuestros ojos la forma en la que Cristo vivió. Eso es poniendo nuestros ojos en Jesús como ejemplo de vida para mí. Ejemplo de oración, ejemplo de consagración, ejemplo de confianza en Dios, ejemplo de entrega, ejemplo de vida. Es por eso que Hebreos 12, 1 y 2 nos recomienda correr con constancia, pero no solo como el que corre por correr, sino corremos siguiendo las pisadas del gran ejemplo que Jesús nos dejó mientras vivió en esta tierra, no poniendo su corazón en las cosas terrenales, sino dándole prioridad a las cosas espirituales, no poniendo su corazón en aquellas cosas humanas que a veces tú y yo deseamos, sino deseando y enseñándonos a desear las cosas de Dios en nuestra vida. Correr con constancia, poniendo nuestros ojos en Cristo, es mirar cómo Él corrió por esta vida, cómo Él vivió, orar como Él oró, hablar lo que Él habló, sentir lo que Él sintió, decidir como Él decidió. Y me voy a dar cuenta que en estos 5 puntos de perseverancia, Jesús es nuestro más grande ejemplo de oración, de doctrina, de gracia, de acciones de gracias y de libertad. De hecho, uno de los temas que más habló con los fariseos y con los líderes religiosos era que a Dios no se le seguía por obligación y por deber religioso, sino con libertad, por amor. Debemos aprender a vivir nuestra vida cristiana con perseverancia. Iglesia, no significa que esto tú vayas ganando puntos delante de Dios.
todo lo hemos recibido por gracia. Pero eso no significa que entonces la gracia ya me va a abrazar para siempre. Una vez que recibes la gracia, hay un despertar en tu corazón por querer conocer más a Dios, por relacionarte más con Él, por seguir sus pisadas, por aumentar tu tiempo de oración, por conocer más su palabra, por vivir siempre dependiendo de lo que Él nos da, nos ha dado y nos dará. Vivir siempre con acciones de gracias, reconociendo que todo lo que somos ha sido por su misericordia y viviendo con libertad. Con libertad no es hacer lo que tú quieras. La libertad cristiana es hacer lo que Dios quiere, pero hacerlo con una buena actitud. Hacerlo con una actitud de amor delante de Dios, no por deber, no por obligación, no por religión. Perseverancia, según Hebreos 12, 1 y 2, es seguir el ejemplo de Jesús, correr con constancia, siguiendo el ejemplo de Jesús, poniendo nuestros ojos en Jesús. Así que, iglesia, el Señor hoy nos hace un llamado a la perseverancia. Creo que hoy debemos volver a las bases de la iglesia primitiva. Creo que hoy debemos estar decididos a regresar y retomar la perseverancia en la oración. Debemos mantener la perseverancia en la palabra. Debemos mantener la perseverancia en la gracia de Dios. Que nadie crea que va ganando derechos de llegar al cielo. El cielo es un regalo que Dios ha querido darte. Debemos perseverar en ser agradecidos con Dios y darle acciones de gracias. Y debemos perseverar en la perfecta ley, la de la libertad. Esa ley escrita en mi corazón por la presencia del Espíritu Santo en mí, que me hace obedecer la voluntad de Dios voluntariamente y por amor. Así que, iglesia, despojémonos de todo el peso y del pecado que nos asedia y corramos con constancia la carrera que tenemos por delante, poniendo nuestros ojos no solamente en la meta, que es ver a Cristo cara a cara, sino poniendo nuestros ojos en el ejemplo que Cristo nos dejó, viviendo como Él, para que entonces podamos llegar a una plenitud, a una estatura, a una relación tan profunda con Dios que nada ni nadie nos pueda arrebatar de su mano. Dios te llama hoy a perseverar, porque quizá en estas últimas semanas has estado tambaleante con algunas ideas, con algunos pensamientos, con algunos juicios que otros hacen, o quizá tú mismo has llegado a conclusiones humanas. No te equivoques, persevera en la oración, ora más, persevera en el estudio de la palabra, persevera en la gracia, persevera en acciones de gracias para con Dios y persevera en la perfecta ley de la libertad, en una obediencia voluntaria por amor a Dios. Cierra tus ojos. Oremos. Señor Jesús, queremos nosotros hoy en el siglo XXI, en medio de esta situación complicada, en donde quizá nuestro espíritu se ha enfriado, nuestros conceptos bíblicos se han diluido, o en donde quizá nuestras prácticas cristianas incluso las hemos abandonado por lo que estamos pasando, viviendo, el estrés, las noticias, lo que alguien vive, una cosa y otra, Señor. Pero hoy queremos pedirte perdón, queremos pedirte que nos ayudes a perseverar, como tú mismo lo dijiste, Jesús, en Juan 15, que debemos permanecer en tus palabras y tus palabras en nosotros, para que seamos cristianos con fruto. Ayúdanos, Señor, a perseverar. Queremos tomar, Señor, el ejemplo de la iglesia primitiva. Ayúdanos a abrazar, Señor, esta clase de vida, esta clase de carrera con constancia, poniendo nuestros ojos en ti, en tus palabras, en tu voluntad, en tu palabra, Señor. Ayúdanos a orar, a perseverar en la oración, para que nuestra relación contigo sea más profunda cada día y podamos, Señor, tener una conexión contigo única a través de la oración. Ayúdanos a perseverar en tu palabra, Señor, que ninguna otra ideología, por muy novedosa que parezca, le gane, Señor, a tu palabra, que la tradición de los hombres no le gane a tu palabra, pero tampoco, Señor, las ideologías modernas de cómo vivir una vida cristiana demasiado superflua. Señor, ayúdanos a profundizar en tu palabra
para que al perseverar en tu palabra podamos ser cristianos que rindan fruto. Queremos, Señor, que nos ayudes a perseverar en tu gracia. Que ninguno de nosotros pierda el rumbo pensando que porque tenemos años de cristianos merecemos llegar al cielo. No, Señor, no merecemos llegar al cielo, no merecemos la vida que nos has dado. Todo nos lo has dado porque nos amas, y a esto se le llama tu gracia, tu misericordia en acción, y nosotros la hemos recibido. Señor, ayúdanos a vivir y a permanecer y a perseverar en nuestra relación contigo, recordando que es una relación basada en tu gracia. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que persevera también en acciones de gracias. Que ninguno de nosotros, Señor, nos convirtamos en altivos o soberbios, creyendo que las cosas que tenemos es por nuestras capacidades. Señor, ayúdanos a reconocer cada día y a tener acciones de gracias delante de ti, para que así, Señor, nos encuentres cuando vengas por nosotros, dándote gracias. Y, Señor, ayúdanos a perseverar en la perfecta ley, en una obediencia, en libertad, no por deber, no por obligación, no por religiosidad, sino que esta obediencia sea producto de que tu ley está puesta en nuestro corazón, porque tu Espíritu la ha traído a nuestro corazón, y ahora nosotros queremos voluntariamente y libremente obedecerte. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que persevera, porque tú dijiste: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ayúdame, Señor, a correr con constancia la carrera que tengo por delante, poniéndote a ti, Señor, como mi ejemplo de vida, y siguiendo tus pisadas en el día a día, Señor, como Pablo lo decía, prosiguiendo hacia la meta, perseverando hasta el fin. Y entonces, Señor, ayúdanos a que esta perseverancia nos haga crecer en una relación más profunda y más directa contigo, Señor. Haznos meditar en esta palabra durante este día y ayúdanos a tomar decisiones certeras. En tu nombre hemos orado, Señor Jesús. Amén. Persevera. Persevera en estar aquí, y te doy las gracias por estar aquí. Persevera en que Dios esté ahí y agárrate del Señor. Que Dios te bendiga.